Pasa a vosotros, hermanos, tomen su asiento. Tuvimos aquí una lectura, ¿verdad? ¿De qué se trataba esta lectura, hermanos? ¿De quién hablaba? Bien, yo quise tener esta lectura para... Es que allí hay un verso en el cual me quiero basar, ¿verdad? En mi tema, pero me parece bien toda esta historia, todos estos acontecimientos, porque nos hacen recordar momentos en los cuales pasaron hombres que nos dan un buen ejemplo, ¿verdad? Y analizando toda esta historia vemos que en verdad aprendemos allí mucho y pues nos parece bien todo esto porque en verdad también de este hombre, ¿verdad? Que relata aquí, parte de ello, también viene el pueblo de Israel del cual pues se ha escrito la palabra del Señor y todo esto, bueno, ¿para qué digo más? Pero lo que vimos aquí en esta lectura, en verdad, tuvimos parte de lo que yo quería ver y hemos leído, ¿verdad? Desde el de 17 hasta el, ¿qué número? 30, hasta el 30. Aquí hemos visto, hermanos, en verdad, cómo alguien huía de quién. ¿Quién huía de quién? Jacob huía de quién, de Labán. Hermanos, ellos tenían la misma manera de pensar, su mismo carácter, su misma manera de ser. ¿Cómo lo consideran ustedes? Bien diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Hermanos, sabemos que en este lugar donde se encontró Jacob, él, vamos a mencionar algo de él, él huyó, ¿verdad?, de donde estaban sus padres para ese lugar de Padán Aram, y allí se convino con Labán en trabajar. Y aquí en esta parte que leímos, vimos, ¿verdad?, que estuvo trabajando, pues, ¿cuántos años, hermanos? 20 años, dice que estuvo trabajando 7 por cada hija que le dio, porque tuvo 2 hijas, ¿verdad? 7 años y luego 7, 14, y luego otros 6 años trabajándole, ¿verdad? Y aparte de eso, nuestro Dios ya le había revelado a Jacob que regresara con sus padres por medio de sueño, ¿verdad? Y él entendía esto, ¿verdad? Y procuraba un día hacerlo, pero hermanos, también Labán no se portaba bien con él. ¿Qué le hacía? ¿Cómo se portaba? ¿Cuántas veces le cambió su salario? 10 veces su salario, ¿verdad? Hermanos, estoy seguro que si nosotros estuviéramos un día en un trabajo y nos cambiaran nuestro salario 10 veces a conveniencia, yo creo que nada más resistiríamos uno por necesidad y al otro buscaríamos la manera de cómo vivir en otro lugar, ¿verdad? Bueno, él tuvo necesidad y sobre todo tenía paciencia, el Espíritu de Dios era con él. Y vemos también que a pesar de ello, Dios estaba con Jacob. No le dejó a pesar de que estaba en tierra ajena, ¿verdad? Y estaba en un lugar lejano de donde él era, porque él estaba en Canaán con sus padres y vemos que hasta Padán Aram es una distancia muy enorme, ¿verdad? Entonces vemos que Dios era con él y le había cambiado su salario 10 veces y bueno, aún así había recibido bendición de Dios Jacob y vemos que cuando Jacob huye de Labán, esperó, ¿verdad?, cuando era el tiempo que iba a trasquilar sus ovejas y estudió esto. Les dio a conocer también a sus hijas, a sus esposas, ¿verdad?, a Raquel y a Lea. Las mandó llamar al campo y les presentó cuál era el problema. Les dijo, miren, su padre, su semblante no se muestra conmigo como antes. Y el asunto está así y así, ustedes lo saben, el problema. Ellas comprendieron, dijeron, sí, sabemos que nosotros hemos sido vendidas. Y en verdad, pues en una palabra, ¿verdad?, pues había defraudado a Jacob. Entonces ellas estuvieron de acuerdo y quedaron esto. Entonces cuando él huye, vemos que ya habían aventajado 3 días por camino. Habían cruzado el río, ¿qué? Cruzaron un río para huir. ¿Recuerdan qué río era? El Éufrates. Y habían llegado a una montaña. Entonces vemos que
en ese monte, allí estuvieron, acamparon, pero hermanos, cuando Labán se dio cuenta ya eran 3 días que habían aventajado. Y entonces, ¿qué hizo? Los persiguió, ¿verdad? ¿Cuántos días de camino duró caminando Labán para alcanzarlo? 7 días. Vemos cuántos días tuvo que caminar. 7 días, ¿verdad? Los 7 días los alcanzó. Entonces, vemos que también acampó allí y fue y le reclamó. Pero antes de esto, también Labán recibió un sueño. ¿Qué le mostró Dios? Que no se le mostrara, allí dice desacomedidamente en unas Biblias, no sé en otras como digan. O sea, que no se mostrara por el lado malo, que se mostrara en lo correcto, ¿verdad? Amable con él. ¿Y qué le dijo Labán a Jacob? ¿Por qué había huido, verdad? Y se había escondido para hacer eso, que había hurtado a sus hijas como si fueran prisioneras de guerra y todo aquello. Le reclamó, ¿verdad? Le reclamó según en su razón, pero hermanos, vemos que pues él le reclamó esto. Para ello, le dijo, ¿verdad? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué has hecho esto, verdad? Entonces vemos que esto fue cuando lo alcanzó. Y también le dijo unas palabras, dice, ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares y con tamboril y arpa. Bueno, ahí en este tema vamos a entrar, hermanos. Pero vamos a seguir en esta pequeña historia, porque después vamos a ver esto y vamos a continuar. Vemos que le reclamó, le dijo, mira, si tú me hubieras avisado, yo te hubiera despedido con música y con cantos y con todo aquello en alegría, pero como tú lo has hecho, en verdad, por eso no se ha hecho así. Dice, no me dejaste ni besar a mis hijas, ni a los hijos de mis hijas, y pues, porque así lo has hecho. Dice, y además, ¿sabes qué? Le mostró, poder hay en mí, ¿verdad?, para hacerte mal, pero ¿sabes qué? El Dios de tus padres, dice, esta noche me lo ha revelado, que no lo haga así, que no me porte, ¿verdad?, que no te hable desacomedidamente, o sea, que te hable de una manera buena. Por eso me detengo. Vemos que Labán por eso se detenía, pero él iba muy molesto con esto. Bueno, para esto, hermanos, vemos que Jacob huía por algo. Razonablemente, ¿verdad? Dios se lo había revelado que lo hiciera así. Pero también había algo. ¿Qué cosa había? Tengo aquí otros versos que seguir leyendo, pero voy a comentarlos mejor. Vemos que aquí cuando recibió esto Jacob, él le dijo a Labán, le contestó, mira, dice, ¿sabes por qué? ¿Por qué lo hice? Tuve miedo que me quitaras tus hijas y me dejaras en la nada, ¿verdad? Y entonces por eso lo he hecho, dice, porque también Labán le había dicho, dice, ¿y sabes por qué? Ahí en el último verso que leímos, el 30, y ya que te ibas porque tenías deseos de casa de tu padre, ¿por qué no me hurtaste? Porque me hurtaste mis dioses. Dice, ¿y sabes por qué? Ya que tenías ganas de irte con tus padres, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Tenía unos dioses, ¿verdad?, de oro, vamos a decir, que valían mucho dinero. Y por eso lo seguía también, porque se veía que Labán era muy ambicioso en una palabra que pues no buena, ¿verdad? Entonces por ese motivo también lo perseguía para eso. Pero vemos que Jacob le dijo, mira, yo lo hice porque tuve miedo que me quitaras tus hijas. Y también, ¿sabes qué? Eso de tus dioses, búscalo en cualquiera de nosotros y al que lo encuentres, él morirá. ¿Por qué? ¿Por qué decía Jacob esto? Él sabía lo que había hecho su esposa Raquel, lo ignoraba. Hermanos, él en su conciencia fue hombre limpio desde que llegó con Labán, en cuestión de trabajo, en todo, fue legalmente, no fue avaricioso, no fue ventajoso, sino lo contrario. Él realizaba lo que el Señor le mostraba, ¿verdad? Por medio de sueño, por lo que haya sido, como se mostraba en aquel tiempo, él realizaba esto. Pero para ello, él no sabía esto. Vemos que Labán comenzó a inspeccionar, dice que la tienda de uno por uno.
vamos a decir que haya comenzado por la de Jacob. No encontró nada. Siguió con lo demás, ¿verdad? Yo digo con él, ¿verdad? Porque era el principal. Vamos a decir, luego siguió con la tienda de Lea, la de sus 2 criadas. Y dice que por último checó la de Raquel. ¿Qué cosa hizo Raquel para esconder aquello que ella había robado? Que solamente ella lo sabía. ¿Recuerdan qué cosa hizo? Dice que la metió en una parte, no sé, dice que de camellos, dice el nombre, ¿verdad? Pero dice que en esa parte de que usaban los camellos, ella se sentó. ¿Y qué cosa hizo? Cubrió aquello. ¿Y qué le dijo a Labán? No me puedo levantar porque estoy en la costumbre de las mujeres. O sea que cuando estaban así, no respetaban aquello, ¿verdad? Y no les decía que hicieran algo. Entonces, ella escondió aquello. Bueno, lo que haya sido, Dios la libró de que fuera muerta, porque si le encuentran esto, hermanos, iba a morir Raquel. Pero Dios sabía las cosas, ¿verdad? Entonces, las palabras que usó Raquel le dijo, y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Vemos que no encontró nada. Bueno, hasta allí nos quedamos, hermano. Entonces, cuando Jacob miró todo esto, ¿qué sintió Jacob? A pesar de que él era manso, era buen hombre, dice el 36, voy a leer ahí una parte, el 36 en adelante, unos 5 o 6 versos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Vemos que Jacob, a pesar de que era un buen hombre, se molestó en una palabra, porque él lo venía persiguiendo, él ignoraba lo que había hecho su mujer. Él se molestó y quiso, defendió su derecho, dice. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Le reclamó, bueno, ¿qué he hecho yo para que me vengas persiguiendo? ¿Cuál es mi pecado? Dice el 37, pues ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. ¿Qué le dijo? Mira, ya buscaste en todo y no has encontrado nada. Si has encontrado algo aquí, ponlo enfrente de todos para verlo y vamos, que se haga juicio. Hermanos, pero como no encontró nada, por lo mismo Jacob le reclamaba esto. Tantas cosas había pasado durante esos 20 años bajo el yugo de Labán. Hermanos, tenía derecho a aclarar las cosas, ¿verdad? Dice el 38, dice, estos 20 años he estado contigo. Le comenzó a recordar. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Vemos que él no hizo nada de esto, hermanos, hizo lo correcto. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, y me lo cobrabas. Vemos que Labán era estricto. Él se sentía como esas personas que eran listas, que no dejaban pasar ni un centavo. Se le extraviaba uno ya fuera de día o de noche, él se la cobraba. ¿Qué hacía Jacob? Se la pagaba. Cuando le arrebataba una fiera, un ovejo, una cabrita, se la tenía que pagar. Vemos que este hombre era pues avaricioso, ¿verdad? Tenía ese proceder. Entonces es una manera de ser pues, no agradable, comenzando para nosotros los humanos, para Dios, imaginan. Dice el 39, perdón, el 40, de día me consumía el calor, comenzó a mostrarle, ¿verdad?, el sufrimiento que él tenía, y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Vemos que por todas esas preocupaciones, hermanos, de noche no podía dormir, ¿verdad? Claro que también se preocupaba en el tiempo de calor y en fríos, pasaba todo esto, pero él trabajaba lo máximo para conveniencia de Labán. Dice así el siguiente, el 41, así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario las veces que dijimos, 10 veces, ¿se imaginan? Ya 10 veces, muchas, ¿verdad? Le reclamó, le hizo ver lo que tal vez a Labán no le gustaba que mencionara, pero hermano, era necesario, y era necesario, ¿por qué? Muchas veces es bueno
recorrer el pasado para ver las cosas, para que tengan un cambio. Ahora, veamos allí este otro verso, el 42. Si el Dios de mi padre y Dios de Abraham y temor de Isaac no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. ¿Por qué le decía esto a Jacob? Porque él sabía que por sueño le había revelado Dios a él que no se manifestara Labán con él de esa manera, ¿verdad? Y le hacía ver que por Dios él tenía aquello, porque si no de otra manera Labán lo dejaba ir con las manos vacías sin pagarle, porque era muy así Labán, ¿verdad? Entonces le hacía ver esto Jacob, que Dios era con él, por eso llevaba aquello. Dice, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Le recordó, ¿sabes qué? Anoche te reprendió Dios por eso. Tal vez esto era muy duro para Labán, pero hermanos, Labán, él venía, ¿verdad?, con sus razones a perseguir a Jacob, porque también buscaba ese tesoro, esos ídolos. Vamos a decir que no los adorara, pero eran a lo mejor de un metal valioso que él conservaba, una inversión grande allí también. Esa inversión, vamos a decir que fuera de oro, pues tenía una inversión grande, aunque fueran dioses, vamos a decir que no los adorara Labán, pero los quería porque tenían un grande valor. Entonces, pero vemos aquí que Dios era con Jacob para ello. Y ahora, hermanos, había este problema, ¿verdad? Pero veamos que Labán también entendió esto, ¿verdad? Vamos y veamos el verso 44. Dice, ven pues ahora y hagamos pacto, le dijo Labán, tú y yo, y sé por testimonio entre nosotros dos. Vemos que ellos iban a realizar un pacto. Labán se lo propuso y vemos que a ellos se llegó. Ahora el verso 49. Y dice así, y Mizpa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Vemos que Dios fuera con el uno y con el otro, fuera como una atalaya entre ellos dos, ¿verdad? Iban a quedar así, ¿verdad?, sin problemas, pero que quedara todo aquello. Tal vez Labán comprendió cómo había llevado su vida y sabía que Dios era con Jacob y llevaba a sus hijas y iba al lugar de su padre, ¿verdad? Entonces entendió aquello. Pero veamos lo que dice el último verso, el 55. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y les bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Vemos que regresó a Padán Aram. Bueno, lo que yo quería ver aquí, hermanos, era esto, ¿verdad? Ahora, vamos a regresar allí mismo en este capítulo, pero veamos solamente el verso 27. En este problema de Jacob, vemos aquí que también se cantaba de alegría, se cantaba cuando se llevaba un cántico, ¿verdad?, de despedida, pues podríamos decir, una fiesta de despedida que podía haberle hecho Labán, como donde dice allí, y ¿por qué te escondiste para huir de mí? De huir y me engañaste y no me lo hiciste saber. Le reclamó a Labán, ¿verdad? Para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamboril y arpa. Vemos que en ese tiempo también se despedía, ¿verdad? Como un tipo de fiesta de alegría, de despedida para que se fueran alegres. Y se lo hacía ver Labán a Jacob eso. Pero Labán se lo proponía esto, ¿verdad? Pero sabemos que tenían esta costumbre del canto, con arpa y con tamboril, con instrumentos, ¿verdad? Porque así lo hacían. Entonces vemos que lo que yo quiero entrar, ¿verdad?, es que se usaba el canto para algo, una despedida buena, pero no solamente para esto. En este caso de Jacob, Labán anhelaba esto, ¿verdad? Pero como Jacob sabía su proceder, no tenía confianza, entonces por eso lo hizo de otra manera y pues, hermanos, vimos todo este caso. Ahora, en el canto, ¿verdad?, los israelitas cantaban en muchas y diferentes ocasiones, ¿como cuáles? Como esta, ¿verdad?, en cuestión de despedida. Pero también veamos algo más. Allí
Ahora vamos a pasar a Éxodo 15, del 1 al 4. Éxodo 15, del 1 al 4. Vemos que no solamente en cánticos de despedida como fiesta lo hacían, sino también en cantos, en victorias militares, ¿verdad? Cuando tenían victorias militares también lo hacían de gusto y porque Dios les había ayudado a esto, en tener esos enfrentamientos por X causa. Dice así, voy a leer 4 versos allí, y dice así: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, veamos, ¿qué era lo que cantaban y qué decían? Cantaré yo a Jehová porque ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, hecho en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Vemos que aquí cantaban esto de alegría porque sabían que Dios había estado con ellos, porque habían tenido una victoria, hermanos, sin meter las manos. ¿Qué sucedió allí en el mar rojo? Dios terminó ¿con quiénes? Con los egipcios. Estaban recordando y formaron este canto alabando a nuestro Dios. Cantaban, ¿verdad? Porque en verdad habían tenido una victoria. No con su ejército militar, no, Dios los había destruido. Entonces se alegraban por esto, porque Dios los había protegido de aquello que les esperaba, ¿verdad? Entonces vemos que en ciertos casos alababan a Dios en cánticos. Allá vimos cuando se quería despedir la mamá de Jacob, como una despedida, ¿verdad? Con cantos y instrumentos musicales. Pero vemos aquí que también ellos, en este caso, alababan a Dios con cantos. Ahora, veamos algo más. Es que también en todos estos triunfos había esto. Veamos otros casos, ¿verdad? En Jueces 5, busquemos Jueces 5. El 11 y el 12 dice así. Veamos este caso. Dice, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas del pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos hijos de Abinoam. Vemos aquí, hermanos, que le habla a Débora que cante, cante, porque tenían una victoria, ¿verdad? Un triunfo. Entonces vemos que en estos casos ellos cantaban porque Dios era con ellos y les ayudaba en estas cosas difíciles. Se ponían pues alabando a nuestro Dios. Allí también vemos que en varios casos se ve que ellos cantaban de alegría. Se puede el canto, ¿verdad? En varias maneras se puede realizar. Vemos ahí también algo más. Si vemos aquí hablaba Débora que cantara, ¿verdad? Porque tienen ese triunfo. Bueno, pues de alegría, ¿verdad? Ahora, tenemos allí algo más. También cuando una vez el pueblo de Israel iba en el desierto y en lugares difíciles de encontrar el agua, veamos también cómo cantaron. Veamos ahí en Números 21. El 16 y el 17 dice así: de allí vinieron a Vir
este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Vemos que esto se lo había dicho nuestro Dios a Moisés, que lo reuniera allí en ese pozo y les iba a dar el agua, porque tenían esa grande necesidad. Entonces cantó Israel este cántico. Vemos que cuando se reunieron ahí en ese pozo, descubrieron ese lugar. Israel cantó este cántico. Dice, sube, oh pozo, a él. Cantad. Vemos allí que subieron a ese pozo y cantaban, porque habían descubierto, hermanos, ese pozo, ¿verdad? En el cual pues se iban a hartar de lo que necesitaban, el agua, que es muy indispensable. Entonces de alegría cantaban, porque Dios se les había mostrado ese lugar para que saciaran su sed. Y entonces, hermanos, nosotros también en la vida, cualquier agradecimiento, vemos el cántico, es algo que le presentamos a nuestro Dios, un sentir. Entonces, de esta manera Dios también se agrada, ¿verdad? Por X causa. Vemos allí más adelante, también de alegría, ¿verdad? Se puede alabar a nuestro Dios. Veamos allí Isaías 16, verso 10. Dice así, quitado es el pozo y la alegría del campo fértil, y en las viñas no cantarán, ni se regocijarán, no pisarán vino en los lugares del pisador, he hecho cesar el grito de lagarero. Hermanos, aquí en este caso, ¿verdad? Vemos que había alegría, ¿por qué? En verdad, en estos lugares, ¿verdad? Cuando hacían fiestas de cosechas, estaban tan contentos porque habían recibido aquella bendición de nuestro Dios. También cantaban, ¿por qué? Eran sus fiestas de cosechas que recibían como una bendición de Dios. También ellos cantaban. Entonces nuestro Dios hablaba, ¿verdad? Proféticamente, que podía quitar aquello, pero como una maldición. Claro, cuando había bendición, tenían sus fiestas de cosechas y cantaban, pues, de alegría. Esos cantos eran de alegría. Hermanos, también podemos tener, ¿verdad? Cánticos donde se expresa tristeza. ¿Por qué? Muchas veces vienen aquello, ¿verdad? Y se puede expresar esto. Entonces vemos que, como se puede expresar también alegría, tristeza, pero esto no lo vamos a ver. Solo podíamos verlo en 2 Samuel 1:17 al 27, pero hermanos, no quiero ponerlos tristes. Entonces, vamos a seguir adelante y vemos que ya que el canto, ¿verdad? Porque estuvimos en ese culto de alabanza a nuestro Dios, ¿verdad? Por medio del canto y todo esto, nuestro Dios también se alegra de esto, porque es una manera, ¿verdad? Que pues, ya que la música instrumental junto con el canto es algo muy relacionado, ¿verdad? Entonces, hermanos, también podemos ver que un caso, como ahora, que también con se deja ver, ¿cómo pudiera decir? Poderes curativos que se ven aquí en la palabra del Señor, como también, como un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver allí, busquemos 1 Samuel 16. Primero de Samuel 16, del 14 en adelante, dice así. Del 14 y al 16 dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Hermanos, ¿recordamos por qué el espíritu de nuestro Dios se había apartado de Saúl? ¿Sí recordamos esto, hermanos? Yo digo porque podíamos verlo, ¿verdad? Pero, ¿por qué, hermana Rebeca?
Vemos, ¿verdad?, que Saúl no obedeció a nuestro Dios y el Espíritu de Dios se apartó de él. A nuestro Dios no le pareció esto. Y dice que ahí en adelante le atormentó un espíritu. Dios permitió que le atormentara ese espíritu. Ahí dice parte de Dios, pero Dios lo permitió. Yo lo entiendo que así como cuando Dios da permiso de que Satanás intervenga, como cuando dio permiso a Job, ¿verdad? Dios no le enviaba aquellas enfermedades, sino permitió. Tócale, dijo Satanás. Ahí también ese espíritu malo le llegó a Saúl. Y dice, y le atormentaba un espíritu de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen aún alguno que sepa tocar el arpa. Ellos ya sabían, ¿verdad?, que con esta música tenían poderes curativos que podían lograr algo. Dice, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. Dice, para que esto te dé alivio. Bueno, iba a leer hasta el 16, pero voy a seguir leyendo más. Me iba a pasar hasta el 21, pero voy a continuar leyendo. Dice el 17, y Saúl respondió a sus criados, búsquenme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Él aceptó aquello, ¿verdad? Y tráiganlo, que sepa tocar bien. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Vemos que tenía todas las cualidades totalmente, las que se necesitaban. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Le indicó quién, ¿verdad? Porque tal vez ya sabía o entendió. Dice el 20, y tomó Isaí a un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y le envió a Saúl por medio de David, su hijo. Vemos que Isaí, su padre David, atendió, ¿verdad? Mandó a su hijo y de aquella manera. Dice el 21, y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl le envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, porque ha hallado gracia en mis ojos. Vemos que le contestó a su padre Isaí, ¿verdad? Que pues estaba contento que había llegado David y en verdad había hallado gracia en él, y pues estaba contento por ello. Ahora, el 23, era el que quería ver. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, ¿y qué hacía? Y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué sucedía, hermanos, cuando el rey Saúl le atormentaba aquel espíritu? Y que David tocaba el arpa. ¿Tenía alivio o no? Sí tenía alivio, ¿verdad? Era mejorado. Entonces vemos que aquel instrumento con aquella música le servía, ¿verdad?, para que el espíritu se alejara y pues milagrosamente mejoraba. Entonces vemos que eso le servía. Ahora vemos, ¿verdad?, que también los cantos muchas veces, más bien siempre, van acompañados con música, entonces llenan aquello, animan al que está cantando, se oye mejor, es algo pues agradable comenzando a nosotros, ¿verdad? Cuanto más a nuestro Dios. Vemos que también esto realizaban con esos instrumentos, entonces para ello vemos que Saúl mejoraba con esta música. Y ahora vamos a ver algo más, que si el canto con la música es algo que se relacionan, hermanos, se dan de la mano para que se oiga bien. ¿Qué nos sucede a nosotros cuando solamente entonamos un canto con nuestra voz? ¿Verdad que nos es más difícil? Y cuando lleva la música, ¿cómo se oye? Mejor, y más si está en un tono que nos lleva bien, ¿verdad? Podemos realizar aquello, entonces mejora, ¿verdad? Entonces son cosas que van relacionadas y van juntas. Para ello, veamos ahora lo que el apóstol Pablo, cómo instruyó. Dice allí en Efesios 5, 19.
Efesios 5, 19 y 20. Dice, vamos a ver, ¿verdad?, las instrucciones del apóstol Pablo sobre el canto. ¿Cómo instruyó, verdad? Dice así, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales. Vemos que todo esto lo menciona el apóstol Pablo. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí, ahora, hermanos, si las personas de antes mostraban estos cantos de alegría por una cosa o por otra, dándole gracias a Dios, mostrando su alegría, vamos a decir su tristeza, todo aquello, hermanos, el apóstol Pablo, ¿verdad?, da estas instrucciones de esta manera. Entonces dice que nosotros alabemos al Señor con nuestros corazones, ¿verdad?, de corazón, sinceramente, y dando siempre gracias por todo al Dios Padre y en el nombre del Señor Jesucristo, dándole gracias, ¿verdad?, por las bendiciones, por todo. Entonces los cánticos se ve que son hermosos para alabar a nuestro Dios, para adorarle, y en verdad, como los recomienda aquel apóstol Pablo, ¿cómo los consideró? Que en verdad debemos hacerlo de esta manera. Y también, por último, veamos algo más. En Colosenses 3, que es la última cita, Colosenses 3, versos 16 y 17, dice lo siguiente. Dice, las palabras de Cristo moren en abundancia en vosotros, enseñados y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia y vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Voy a recalcar estas instrucciones, ¿verdad?, para nosotros, y también vemos que de esta manera, ya para nuestro Dios, porque en verdad estos himnos, estos cánticos espirituales, le agradan a nuestro Dios cuando van de corazón, sinceramente. Y como dice el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, ¿en quién? En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Debemos darle gracias, ¿verdad?, cuando realicemos todo eso, de hacerlo de corazón y sentirlo como lo hacían las personas en el Antiguo Testamento. Se muestra que ellos agradecidos lo hacían, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros alabar a nuestro Dios. ¿Por qué? Hermanos, nos ha dado una oportunidad bien grande, la cual tenemos toda la humanidad. Ya no es aquellos que el Señor les habló por primera vez, no. Ahora ha llegado a nosotros esa oportunidad y debemos agradecerle, cantándole también cantos, himnos, salmos y todo aquello que el Señor nos pone, ¿verdad?, como se ha hecho en esta tarde. Y espero que Dios nos ayude, así como comenzamos a ver esta primera historia donde Balaam, que a pesar de que no estaba en las cosas del Señor, él le mostró que quería despedirlo con cantos y todo aquello. Hermanos, Dios también se alegra que tengamos este proceder de cantarle a Él y alabarle, porque en verdad vemos que en verdad, sobre todo estas cosas, el canto se experimenta o se presenta o se realiza en la adoración y alabanza a nuestro Dios. Y es bueno todo esto, hermanos, en parte, que Dios nos bendiga y que sintamos este buen deseo de cuando alabemos a nuestro Dios por cantos, sintamos ese sentir, ¿verdad?, de corazón. ¿Y cómo lo va a recibir nuestro Dios, hermanos? Bien, ¿verdad? Y es lo que Él quiere en nosotros. Hermanos, es todo de mi parte, que Dios les bendiga. Y pasa a vosotros.